En esta clase se pretende comprender la descomposición de la materia orgánica, la relación carbono-nitrógeno y su influencia sobre el nitrógeno del suelo. Entonces, para poder entender lo que sería la descomposición de la materia orgánica, la liberación del nitrógeno, antes que nada vamos a analizar dos conceptos bastante peculiares y que están en un equilibrio dinámico, ya que nosotros estamos adicionando materia orgánica y automáticamente se está dando lo que sería una mineralización de la misma. Entonces, vemos lo que sería la mineralización y la inmovilización del nitrógeno como un aspecto fundamental a considerar en ese proceso. Bueno, ¿qué entendemos por mineralización? Por mineralización entendemos el paso de las formas orgánicas del nitrógeno a las formas inorgánicas. Y por inmovilización es lo contrario, es decir, el paso de las formas inorgánicas del nitrógeno a las formas orgánicas. Entonces, aquí nosotros podemos definir justamente todo lo que se refiere a mineralización, inmovilización. Bueno, uno de los primeros pasos, una de las primeras reacciones que se dan en ese proceso de mineralización de la materia orgánica se denomina como un proceso de aminización, donde las proteínas y otras sustancias contenidas en el material orgánico sufren una digestión enzimática, es decir, aquí ya estamos teniendo actividad de los microorganismos, se forman aminas, dióxido de carbono, energía y otros productos. Posteriormente pasamos a lo que sería la amonificación. En este proceso, ¿qué ocurre? Que las aminas que se han formado en la reacción anterior nuevamente sufre una hidrólisis enzimática, forma amoníaco más ciertos radicales, ciertos productos que son de productos de alcohol, más energía. Este amoníaco reacciona con hidrógeno y estamos teniendo la formación entonces de amonio. Amonio ya constituye una forma inorgánica. Recordemos que el nitrógeno puede ser absorbido como amonio, es decir, que este amonio ya constituye una forma de absorción de nitrógeno por las plantas. ¿Cuáles son los caminos que puede recorrer este amonio? Antes que nada, puede ser convertido en nitratos por ciertos organismos, puede ser absorbido por los microorganismos del suelo o las plantas superiores, puede ser retenido como un ion cambiable, perdido en el suelo o fijado por las arcillas. Seguidamente vemos lo que sería el proceso de nitrificación. Entonces, en este proceso que ocurre que el amonio sufre una oxidación enzimática, es decir, reacciona con oxígeno y pasa a formar nitrito. Posteriormente el nitrito reacciona nuevamente con oxígeno y estamos teniendo finalmente la formación de nitrato. Este nitrato también tiene varios caminos. Antes que nada, puede ser absorbido por los microorganismos del suelo o plantas superiores, puede ser retenido como ion cambiable, perdido en el suelo o fijado por las arcillas o la materia orgánica misma. Entonces, estamos viendo que las dos formas inorgánicas, tanto amonio como nitrato, que son los de interés desde el punto de vista de su disponibilidad, entonces tiene diferentes caminos que no siempre van a hacer la absorción por la planta. Podemos tener procesos de pérdida. En ese proceso de descomposición analizamos bastante, entendemos y necesitamos considerar lo que se denomina la relación carbono-nitrógeno y la mineralización del nitrógeno. Antes que nada, por la relación carbono-nitrógeno, ¿qué entendemos? Es la cantidad de carbono por unidad de nitrógeno presente en el suelo o en un material orgánico. En el suelo estamos teniendo un equilibrio en estas cantidades. El material orgánico, dependiendo del origen,
va a tener un contenido, una composición entonces en carbono nitrógeno. Los restos incorporados al suelo, ¿cuál es su característica? Su característica es que aumenta la actividad microbiana. Esta actividad microbiana, ¿por qué aumenta? Porque el carbono constituye alimento para los microorganismos. Entonces, estamos adicionando alimento para los mismos y tenemos el aumento o el crecimiento o la reproducción de los microorganismos del suelo, que justamente están actuando en la descomposición de ese material incorporado. Estos microorganismos, ¿qué hacen? Usan el carbono para la constitución de su propio cuerpo. Entonces, está utilizando una cantidad determinada de carbono, utiliza energía para la respiración y elimina dióxido de carbono. Perfecto. Entonces, durante este proceso de reproducción de microorganismos, ocurre lo que nosotros denominamos inmovilización, es decir, desaparece las formas inorgánicas del nitrógeno, es decir, de que el organismo está tomando carbono para conformar su cuerpo, pero también toma nitrógeno, es decir, amonio o nitrato que está haciendo nitrógeno disponible para las plantas. Durante este proceso de inmovilización, estamos hablando de que el nitrógeno pasa a ser insoluble para las plantas. Y eso se da justamente por la posición antagónica que posee el carbono, ya que esto estimula el crecimiento de organismos, entonces automáticamente se estimula también la competencia de nitrógeno por parte de los microorganismos para las plantas. Entonces, aquí se está cumpliendo de que la forma inorgánica del nitrógeno pasa a las formas orgánicas justamente. En el siguiente ejemplo vamos a tratar de explicar cómo ocurre este proceso de descomposición y cuáles son eventualmente los efectos negativos en el suelo en cuanto a la inmovilización. Como ejemplo, decimos que se aplica un material orgánico con una relación de carbono-nitrógeno de 70:1, es decir, 70 de carbono por 1 de nitrógeno. ¿Esto qué hace? Estimula la reproducción de microorganismos. Y cada microorganismo forma su cuerpo por 10:1, es decir, 10 de carbono y 1 de nitrógeno. Esto nosotros lo ponemos de ejemplo, y el valor lo tomamos un valor entero, fácil de manejar para explicar el proceso en sí, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo que los microorganismos van a estimular su crecimiento y se van a ir formando diferentes cantidades hasta que se agote la fuente de carbono del material orgánico que se ha aplicado. Entonces, aquí tengo un organismo 1 hasta organismo 7. Cada organismo forma su cuerpo por 10 de carbono y 1 de nitrógeno. Todos los organismos tienen que tener esa composición, indefectiblemente. Ahora, ¿qué pasa? En el material orgánico, el carbono teníamos en una cantidad de 70 unidades. Entonces, de nitrógeno 1. Este organismo tomó 10 de carbono y quedan 60 de carbono en el material orgánico. Un ejemplo también hipotético para facilitar la comprensión. Entonces, toma 1 de este nitrógeno y en el material orgánico ya no queda nitrógeno, ya es 0 de nitrógeno. Ok, perfecto. ¿Qué ocurre con el segundo organismo? Nuevamente forma su cuerpo por 10:1, volvió a tomar 10 de carbono de este material orgánico, aquí ya resta 50 de carbono. Como en el material orgánico ya no queda nada de nitrógeno, este nitrógeno la toma del suelo. Entonces ahí ocurre ya lo que sería la inmovilización, es decir, el material orgánico aporta carbono, ya no tiene nitrógeno, pero ese nitrógeno el organismo la toma del suelo. Y de ese modo vamos a ir teniendo la formación de diferentes organismos hasta que el carbono se agote. Aquí va a parar el crecimiento
de microorganismos porque terminan las reservas de carbono. Pero ¿qué pasó en este proceso? Estamos teniendo inmovilización de nitrógeno. Todo este nitrógeno, estas unidades de nitrógeno que eh, el organismo tomó para formar su cuerpo, la tomó del suelo. Entonces estamos pasando nitrógeno inorgánico a la forma orgánica. Este efecto es muy perjudicial en los cultivos, ya que los microorganismos compiten con los mismos, con el nitrógeno. Esto es un proceso que dura un tiempo. Por eso que cuando nosotros estamos hablando de aplicación de material orgánico, se requiere esperar un tiempo para que el suelo se estabilice y todo este nitrógeno que fue inmovilizado vuelva a pasar o vuelva a estar disponible en el suelo. Esto no es un proceso permanente, esto es un proceso temporal que dura entre 30 a 60 días aproximadamente. Entonces, en el siguiente gráfico, en la siguiente diapositiva, vamos a ver todo este proceso, cómo va ocurriendo. Entonces, vemos que cuando tenemos una relación de carbono-nitrógeno superior a 33,1, estamos hablando de que ocurre una inmovilización. Aproximadamente entre 17,1 a 33,1 ocurre un equilibrio, y cuando es inferior a 17,1 estamos hablando de que ocurre mineralización. Entonces, en el suelo tenemos una relación aproximadamente entre 10,1, 12,1, según algunos autores, y que podría ir llegando hasta los 17,1 aproximadamente. Bueno, entonces, si analizamos en el siguiente gráfico, podemos ver que las primeras 4 semanas de descomposición del material orgánico corresponde a toda una cantidad de inmovilización neta. O sea, todo este tiempo, imagínense ustedes 30 días, por ejemplo, se estuvo inmovilizando nitrógeno. Es decir, de que si se aplica un material orgánico y se realiza la plantación o la siembra en un tiempo inmediato, la planta va a estar sufriendo de hambre de nitrógeno. ¿Por qué? Porque los organismos van a tomar todo ese nitrógeno que debería estar disponible para la planta. Pasadas esas 4 semanas estamos hablando de un equilibrio, y recién pasada la 8ª semana entonces estamos hablando de una mineralización neta. Por este motivo es que se recomienda, después de la aplicación de un material orgánico, esperar por lo menos 30 a 45 días. ¿Por qué decimos 30 a 45 días y no estamos diciendo 60 días? Porque hay también un factor tiempo que apremia esta cuestión. ¿Por qué? Porque esto se da especialmente con la explotación hortícola, donde los productores aplican un material orgánico y están ya haciendo trasplantes de tomate, lechuga, cualquiera sea. Entonces, se busca también ganar un tiempo. Esto también nosotros podemos mejorar este proceso de inmovilización, podríamos compensar con la aplicación de nitrógeno. Es decir, tratar de darle a la planta lo que el organismo le va sacando. O sea, aplicando, por ejemplo, urea, nosotros podríamos mejorar, podríamos un poco acelerar ese proceso de mineralización. Entonces, cuando estamos considerando la liberación del nitrógeno de la materia orgánica, necesitamos siempre tener presente el tiempo de descomposición, la relación carbono-nitrógeno que está influenciando eso, y nos está dando la idea de que tenemos que esperar por lo menos 30 días para realizar la siembra o el trasplante de los cultivos de interés. Entonces, no olvidar que eventualmente los microorganismos van a estar compitiendo con el cultivo, no perder ese detalle y tratar de realizar las recomendaciones de un modo de lo más adecuadamente posible. Muchos productores se han acercado a nosotros con
la preocupación y en algunos casos hasta la desesperación porque los cultivos no estaban respondiendo, las inversiones eran altas y hemos encontrado que la causa principal siempre estaba siendo la de adicionar materia orgánica, no esperar este tiempo de descomposición y los cultivos incluso se llegaban a perder en muchos casos. Muchas gracias por su atención y estaremos en la próxima clase con otras cuestiones referidas a nitrógeno, especialmente con los cálculos para la aplicación de materia orgánica y fertilizantes inorgánicos.